Ahí está. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver si arrancamos hoy con lo que es memoria ROM. ¿Sí? Estuvimos viendo lo que eran las memorias del tipo RAM. ¿Tá? No sé si me había quedado, me parece que me había quedado pendiente alguna explicación de lo que era. Lo explicamos más o menos, ¿no? Lo que era caché. Lo que era memoria caché. Le vamos a dar una explicación un poquito más extendida. Inclusive está este apunte, que no me acuerdo si lo subí o lo tengo que subir. ¿Ustedes están entrando a mirar los apuntes, chicos? Hay cosas muy interesantes ahí, Sí, sí. muy lindas. Y bueno, vamos a empezar por el tema de la memoria RAM, después de la memoria ROM, perdón, y después cualquier cosa saltaremos a lo que es la memoria caché, que es otro tipo de memoria RAM. Dentro de lo que es la memoria RAM también está lo que es la memoria de video, la VRAM. Bueno, pero con el tema de la memoria ROM, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos dice que la memoria ROM es un tipo de Read Only Memory. Esa es la traducción. ¿Qué significa? Que es una memoria de solo lectura. ¿Y qué significa eso? Que solo puedo leer la información de la memoria, pero no la puedo modificar, ¿sí? Acá abajo vemos un tipo de memoria ROM, viejita ya, de las primeras, ¿sí? Que traía ese tipo de formato. Las memorias de hoy día son unas memorias chiquititas, de 4 patitas de cada lado. Inclusive los Mother, ciertos tipos de Mother, específicamente el Mother Gigabyte, los otros creo que no, pero no sé, capaz en algún Mother más nuevo sí lo trae, pero los Mother Gigabyte hace rato que traen doble memoria ROM, doble BIOS. ¿Ya? Y ahí vamos entrando en tema. ¿Por qué trae doble BIOS? ¿Por qué trae doble memoria ROM? Porque trae una segunda memoria como backup. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo se estropea la primera, tiene una segunda memoria de copia de respaldo para salvar las papas del fuego. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado, por ejemplo, del tema, me habían preguntado, de actualizar la BIOS? Y yo le dije, de ninguna manera se me ocurriría actualizar la BIOS. Por muchos motivos. Porque falla la actualización y pierdo la BIOS y se me muere el mother. Porque se me corta la luz durante la actualización y falló la actualización, porque vino mal el archivo de actualización, por qué sé yo, infinidad de motivos que pudieran hacerme perder la BIOS, ¿sí? Si en el caso de que tuviera un Mother Gigabyte, me queda una segunda copia de respaldo, pero bueno, tampoco no me gusta arriesgar en eso, ¿sí? Si el tema es que no tengo otra solución, o sea, la única solución de salvar el Mother es actualizar la BIOS, y bueno, es la única solución. Es eso o tirarla. Entonces, entre tirarla por tirarla, pruebo de actualizarla. Pero no me voy a jugar a actualizar la BIOS porque sí, y me sale mal, y pierdo el Mother. O sea, nada más que porque tenía ganas de actualizarla.
¿Entiende lo que digo? Bueno, ¿y qué es la memoria ROM? ¿Sí? Fíjense acá en este apunte que tenemos, que nos dice, es un tipo de memoria que se puede comparar con un libro. Su información es grabada durante el proceso de fábrica y no se puede modificar posteriormente. ¿Sí? ¿Está? Es por eso que se dice que la memoria es de solo lectura. Sus datos permanecen almacenados, aunque falle la energía. Acá no pasa nada, no se borra. Razón por la cual se denomina memoria no volátil. Memoria residente, memoria permanente o inalterable. ¿Sí? Esas son las formas en que podemos conocer a esta memoria ROM. ¿Qué más? ¿Qué información más nos da de la memoria ROM? ¿Sí? Que es un chip, ¿sí? Un circuito integrado. Eso es la memoria ROM, ¿no? Que para contener datos y códigos de programas, ¿sí? Así como tablas de conversión, generación de caracteres. Y uno de esos dos chips de memorias vienen grabados de fábrica con rutinas básicas para gestión de inicio de sistema, para el arranque de la máquina, y las operaciones de los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, el módem, impresora, ratón, tarjeta de red. Lo que en inglés se llama BIOS. Y ya ahí nos estamos metiendo un poquito más. O sea, ROM, BIOS. BIOS, ROM, ¿qué es? BIOS significa Basic Input Output System. Traducido, ¿qué significa eso al castellano? Sistema básico de entrada y salida. Por esa razón, al chip de memoria ROM también se lo conoce como memoria, como ROM BIOS. O sea, cuando hablamos de ROM, hablamos de BIOS. Y cuando hablamos de BIOS, hablamos de ROM. ¿Se entiende? Es un tipo de memoria. ¿Con qué característica? Que es de solo lectura, que viene ya con información grabada de fábrica, ¿sí? Que no la puedo alterar. ¿Sí? En realidad la puedo modificar, ¿sí? Haciendo el tipo de actualización correspondiente según el tipo de BIOS. Ahora vamos a ver qué tipos de BIOS encontramos, qué tipos de BIOS hay. ¿Sí? Y por acá nos sigue diciendo, por ejemplo, otras de las funciones de la ROM BIOS. ¿Sí? ¿Cuál es una de las funciones de la ROM BIOS? Es cargar el sistema operativo en la RAM, ¿sí? Por lo cual lo primero que hace el microprocesador al arrancar la computadora es ejecutar instrucciones de un programa contenido en dicha ROM. O sea, ¿qué hace el microprocesador? Cuando la máquina arranca, el microprocesador lee la instrucción que hay en la ROM, ¿sí? En la ROM BIOS. Y lo carga en memoria RAM, parte de ese sistema operativo. Pero ¿desde dónde lo carga? ¿Desde dónde lo lee? Desde un medio de almacenamiento, que puede ser el disco rígido, un lector de CD, un pendrive, depende. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿sí? Bien. Como complemento a la memoria ROM BIOS, hay un chip que se llama CMOS, ¿sí?
y que eso significa Complementary Metal Oxide Semiconductor. O sea, es un semiconductor complementario de metal de óxido. ¿Sí? Bueno, las siglas en inglés es fácil de entender lo que está diciendo ahí. ¿Sí? ¿Qué función cumple ese MOS? ¿Sí? Acá dice donde se almacenan los valores que determinan la configuración del sistema. Y esa configuración del sistema se conoce como setup o setup. ¿Sí? ¿Y qué es el setup? ¿Sí? ¿Qué es ese MOS? ¿Mm? Para que se entienda un poquito mejor, dentro de esa ROM BIOS hay, como quien dice, una porción de memoria RAM. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Qué hay en esa porción de memoria RAM? O sea que si es una porción de memoria RAM, yo puedo escribir en la RAM. ¿Sí? Y puedo borrar, porque una RAM yo escribo y borro. Es de lectura y escritura. ¿Y para qué me sirve eso? Para cargar ciertos parámetros o cierta configuración de cómo quiero que arranque mi máquina, cómo quiero que se comporte mi máquina. ¿Sí? Tengan en cuenta, chicos, una cosa. De acuerdo a cómo esté configurado el setup, ¿sí? Cómo esté configurado esa ROM BIOS, ese setup, es cómo se va a comportar mi máquina. ¿Está? Es más, si lo configuro mal o hago algún tipo de macana, hasta podría no arrancar mi máquina. Con el simple hecho de que configuré algo mal. ¿Sí? O arrancaría mal. Difícilmente no arrancaría con fallas o con problemas o con configuraciones que no son las correspondientes. ¡Uy! Apareció Papá Noel. Mira, mirándote de acá abajo parece Messi, pero con la Tengo la barba. re barba, ¿eh? Pónganse las pilas, vieja, si no, no le traigo regalo a nadie. Mirá que yo hice todo bien hasta acá durante el año, ¿eh? A ver si me trae algo, Papá Noel, ¿eh? Te estás portando mal, pa. ¿Me estoy portando mal? Pero, no, pucha, no. Mirá que hago las cosas bien, ¿eh? Todo ordenadito, todo prolijito. No puede ser. Hoy tenés el récord de visualizaciones, Rubén. Hoy tengo el Hoy récord. te ven todo en YouTube hoy. Bueno, dale like y suscríbete y hazle clic a la campanita. Che, nadie se suscribe, nadie le da un like, nadie nada. ¿Qué no lo miran los Yo me videos? suscribí, ¿Eh? yo me suscribí. Sí, pero no todos. Y bueno, yo también tengo canal de YouTube, no me ve ni el loro, profe. ¿No? Pero, che, No, no me ve nada. ¿qué hay que hacer para que se haga? Y eso que hago, y eso que mato 25 personas por partido. Ay, bueno, seguimos con el tema. Bueno, les decía, desde acá yo puedo cargar las configuraciones, los parámetros de mi máquina, como quiero que se comporte, ¿sí? Desde acá, yo no lo voy a establecer, pero me va a decir cuánta memoria tengo, me va a mostrar los parámetros del disco y me va a decir de qué tamaño es mi disco. Puedo configurar la fecha, la hora del sistema. Si puedo cargar una contraseña para ingresar al setup, como también puedo cargar una contraseña para toda la máquina,
y que solo yo pueda entrar a mi máquina. ¿Mm? Que no es lo mismo que la contraseña de usuario de Windows. Esto es otra cosa. ¿Mm? ¿Qué otra cosa puedo? Bueno, y un montón de cosas puedo configurar. Ahí me va a decir que si tengo placa gráfica o cuál es mi placa gráfica. Todo lo que es con respecto al hardware me lo va a cargar primero desde el setup. ¿Sí? Primero lo carga la ROM BIOS en el setup. Si hay algo que no está cargado en la ROM BIOS, que no lo reconoce la ROM BIOS, Windows tampoco lo va a reconocer. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un disco rígido y no es reconocido por la BIOS, no va a arrancar Windows. Si tengo dos discos rígidos y el del sistema, ya se va a terminar el tiempo. 10 minutos nos quedan. Voy a tratar de cortar antes de que se me termine, porque siempre quedo colgado. Les decía, si tengo dos discos rígidos, y el primer disco rígido, que es el del sistema, lo reconoce, Windows va a arrancar. Pero si tengo... No, guarda con Nahuel que le van a robar. Tiene un salteador ahí atrás. Sí, no sé. No sé si No, es somos el todos barbijo, delincuentes. si es el... Parece un forajido. Usa barbijo hasta abajo de la cama, te dijo. Para dormirlo usa el barbijo. Bueno. Está de incógnito. Sí, está de incógnito. Y ese segundo disco rígido, si no es reconocido en la BIOS, Windows tampoco lo va a reconocer. Supongamos que tenemos varios módulos de memoria RAM, ¿sí? Y por más que yo le instale varios módulos de memoria RAM y me reconoce un solo módulo en el BIOS, en el arranque, eso es lo que me va a reconocer Windows. Yo le puedo poner 16 GB de RAM, por ejemplo, pero el setup dice que hay 8 y hay 8. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante verificar la configuración del BIOS, que esté bien cargada. ¿Se entiende? Bien. Por otro lado, la ROM BIOS constituye lo que se ha denominado firmware. No sé si está bien pronunciado. Firmware. ¿Y qué es ese firmware? Y es un hardware que contiene un software. ¿Está? Es un dispositivo que contiene un software adentro. Y ese software es configurable. Es lo que yo configuro, que es la parte del setup. ¿Está? ¿Estamos bien, más o menos? ¿Se va Sí, entendiendo? profe. Sí, profe. Sí. Bien. Quiero saber cuánto tiempo va. Todavía queda. Bien. Por otro lado, ¿sí? Tenemos distintos tipos de memorias ROM. ¿Está? Y por ejemplo acá nos están mostrando un ejemplo, ¿sí? Que un CD, por ejemplo, también es un tipo de memoria ROM. ¿Y por qué? Y porque sí, porque viene con información grabada de fábrica y no la puedo modificar. No la puedo borrar. Y después tengo los CD que grabo yo, los que uno graba. Y esos también son del tipo ROM,
una vez que los grabamos, no los podemos modificar. Después están los CD regrabables, que esos sí son de lectura y escritura. Hablo de CD, también están los DVD, ¿no? También con sus características similares. Después, dentro de lo que son las memorias ROM, tenemos las que se conoce como PROM o PROM, como lo quieran pronunciar, ¿sí? Que es un tipo de memoria ROM programable. ¿Ven lo que yo estoy señalando, marcando? Es un tipo de memoria ROM programable. ¿Ah? Y acá está la explicación, ¿sí? ¿Qué dice? Se suministra virgen para que el usuario lo programe con el contenido de la función del trabajo que le interesa desarrollar en ese determinado equipo. ¿Ah? ¿Qué dice? Se usan mucho para grabar constantes, depende de cada usuario en particular, pero son totalmente permanentes, una vez definidos sus valores. Y esos son los que son grabados por luz. No, esos no son los que son grabados por luz. Entonces, profe, el ROM es una memoria que no se puede regrabar, ¿no? Claro, solamente se podría regrabar con un sistema especial. Pero Claro. la lógica nos está diciendo que es un tipo de memoria que las programaste, las grabaste y ya está. No las podrías, en teoría, modificar. Después tenemos otro tipo de ROM, que son las EPROM. ¿Sí? Fíjense en que acá agregamos una letra más al mismo sistema anterior. La anterior era PROM, era una ROM programable. Y esta es una ROM programable, ¿sí? Erasable. ¿Qué significa? Borrable, que se puede borrar. Erase es borrar. ¿Qué dice? Es una memoria PROM cuyo contenido se puede borrar en el momento determinado para reutilizar con otro programa. Para ello tiene, y bueno, acá nos muestra en un dibujito cómo es. ¿Sí? Estas son memorias viejas. Estas venían en los primeros Mother. ¿Sí? Trae una ventanita de cuarzo con el cual se podían borrar a través de una luz ultravioleta. Y de esa manera se podían volver a grabar. Por supuesto que para hacer ese tipo de trabajo se necesitan las herramientas necesarias, ¿sí? No es algo que tengamos a mano. Después vienen las memorias EEPROM. La memoria EEPROM, ¿sí? Es una memoria ROM programable, borrable, ¿sí? Eléctricamente. Ahí me gustó un poco más, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que es un tipo de memoria ROM que se puede borrar mediante instrucciones de software.
¿Está? Y se utilizan para mantener configuración del BIOS. O sea, ¿a qué memoria llegamos? A la que usamos en los mother. La que usamos en los mother es un tipo de memoria EEPROM. ¿Está? Fíjense en que acá dice para los programas de la computadora, fecha, hora, dispositivos, puertos, discos, cantidad de memoria RAM, todo, ¿sí? El tipo de memoria EEPROM se denomina flashing. Y los que andan con celulares conocen la palabra flashing, flashar. Significa borrar, modificar, cambiar. Es algo parecido a decir formateo el disco y lo cargo de vuelta. En un celular, flashearlo es borrarlo y cargarlo de vuelta. Bueno, vamos a grabar. ¿Qué pasó acá? Sí, hace rato que no hacemos ningún cuestionario. Bueno, tenemos que empezar con los cuestionarios. La próxima vez que prendamos una computadora va a explotar, profe. Ahí, por cada tema hay cuestionarios para responder. En algunos hay 2 o 3 cuestionarios, para que no se aburran. Así tienen para hacer. Bueno, les había dicho que había quedado pendiente y que lo íbamos a terminar de ver. Yo quiero terminar con esto. Bueno, la ROM, no sé, creo que ya está, no me acuerdo de alguna otra cosa. Así que vamos a ver las memorias, lo que es la memoria caché. ¿Sí? Caché, papá. Antes que nada, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos la que dice VRAM, que es la memoria de video. ¿Ah? O sea, todas las placas de video, las gráficas y las no gráficas, las que están en el mother también, ¿sí? Tienen algún tipo de memoria RAM que utiliza, que necesita para trabajar. En el caso de las memorias, en el caso de las placas gráficas, ¿sí? Traen su salud. En el caso de las placas gráficas traen su propia memoria RAM, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de memoria RAM que tenga, también va a ser su rendimiento. Después cuando veamos placas gráficas vamos a ver que no es el único requisito la memoria para que una placa gráfica sea buena o de qué depende una placa gráfica, ¿no? Pero principalmente la diferencia entre la placa gráfica y la placa gráfica que trae el mother, la que viene on-board, ¿sí? Es que la on-board utiliza parte de la memoria RAM de la máquina para su memoria VRAM, para su memoria de video. O sea que, no sé, por decir algo, si tengo 1 GB de RAM y se me ocurre asignarle, eso es otra cosa que se puede hacer desde el setup. Asignarle desde el... ahí me faltó algo, ahora me acuerdo. Asignarle desde el setup cierta cantidad de memoria a esa placa de video, esa placa on-board, ¿sí? Y se me ocurre asignarle 512 de RAM. Tengan en cuenta que si yo le asigno 512 de RAM y yo tenía 1 GB en el sistema,
Ahora no voy a tener 1 giga para utilizar en el sistema. Voy a tener solo 512, porque los otros 512 se lo asigné a la placa de video. Entonces, ese es uno de los problemas de no tener una placa gráfica. Cuando yo tengo solo la placa onboard, la que trae la máquina, o en el caso de los procesadores más modernos que traen el video on chip, cuando uno le asigna esa memoria RAM, no la tiene disponible para el sistema. Ojo con eso, tengan en cuenta ese tema. ¿Se entiende? Sí. Trabaja de esa forma. Trabaja de esa forma. O sea que, ¿Y por qué habría que asignarle más memoria, profe? y según para lo que la uses, supongamos que vos usás muchos juegos y un juego requiere 512 de RAM, ponele. No sé, yo no tengo idea porque no uso juegos, no juego a ningún juego y no sé qué requisitos tienen los juegos. Pero supongamos que hay un juego que requiere 512 de RAM. Que si vos no le asignás 512 de RAM de video, no funciona, no va a correr el juego. Y si vos tenés 1 giga en la máquina, estás en el horno. ¿Y cómo se hace eso, profe? Porque eso hay que ver cómo es, porque yo no sabía que se podía hacer eso. Y tenés que agregarle más memoria a tu sistema para poder tener más memoria. Claro, bueno, ahora yo tengo 4 GB. Sí. Con 4 GB le puedo administrar algo, pero ¿cómo lo hago? Yo tengo una memoria, una placa Nvidia chiquita. Pero vos tenés una placa gráfica. Sí. Y no, es lo que acabo de decir. Si vos ya tenés una placa gráfica, ¿sí? Una placa que se inserta en el slot de memoria del mother, ¿sí? Esa placa gráfica tiene su propia memoria, no utiliza memoria del sistema. Entonces, tus 4 GB del sistema van a seguir estando. Y la memoria que va a usar en los juegos o lo que fuese que vas a usar, es la memoria que tiene la placa gráfica. Y nada más que esa. O sea, si vos querés asignarle más memoria a tu placa de video, tendrías que comprar otra placa de video. O si fuera las placas de video de hace 20 años atrás, se compraban los chips de memoria y se los agregabas a la placa de video. Cuando una placa de video no tenía más de 1 mega, ¿no? 1 mega. Claro. ¿Hoy cuánto tiene? Y unos cuantos gigas, algunos. Sí. Así que ten en cuenta eso, ¿sí? No, yo lo que decía es que si vos no tenés placa gráfica, tenés que ver el tema de cuánto le asignás a tu placa de video onboard. Lo que vos le asignes ahí es lo que vas a perder de memoria RAM. Pero hoy casi las máquinas no, todas traen placa gráfica. No, si vos no la comprás, la placa gráfica no viene con placa gráfica ninguna. Ah, no. No, no es así. Yo compro una máquina en cualquier lugar. Pero hay que comprar una computadora, capaz que sin placa gráfica no tiene ningún sentido, profe. Porque hoy se usa mucho para diseño gráfico, juegos. La funcionalidad de la computadora es una cosa más. Yo mi máquina la tengo sin placa gráfica. Y la uso para diseño, para edición de video, para hacer páginas web, para programar. Depende de la máquina que tengas también. ¿Sí? Mi máquina es más o menos potente, ya es vieja, pero bueno, es más o menos potente. Entonces, tengo una buena cantidad de memoria RAM, ¿sí? Y un buen procesador. Así que... ¿El amor que tenés? ¿Asus? Mother Asus. Mother Asus.
¿sí? Yo también tengo una. Cuando compren Mother, creo que en algún momento se los dije o se los escribí en algún lugar, tengan en cuenta los mejores Mother son Asus, Gigabyte y MSI, y no sé, otra más no recuerdo. Después las otras son de menor calidad ya, no hay... De lo que se consigue acá, ¿no? De lo que hay en el mercado. Mi máquina es una buena máquina, ya está viejita, está gastada, pero bueno, todavía va. Todavía va. Y bueno, y yo hago todo ese tipo de cosas. Lo único que no hago es juegos y se la banca bien. O sea, no es tan necesaria una placa gráfica. Si querés que funcione mejor la máquina, y sí, por supuesto. Por supuesto que si yo le pongo una placa gráfica a mi máquina va a andar mejor. Y si le agrego un disco SSD, y va a andar mucho mejor todavía. Si le pongo más memoria, mejor va a andar todavía. O sea, mientras más cosas le ponga de calidad, yo les comenté que tenía una fuente común. Si le pongo una fuente como la que tenía antes, de 650 watts, y va a andar mejor, porque la máquina va a recibir más corriente en el momento que la necesite. Y cuando la necesite la va a tener, y no que se la va a dar a cuenta gotas porque la fuente es mala, de baja calidad. ¿Entiende? Bueno, continuando con el tema. A ver. ¿Está grabando esto? Sí. ¿Está grabando? Sí, está grabando, profe. Porque me desapareció el coso y no lo veo. Bueno. Está grabando, supuestamente está grabando. Bueno. Bien, volviendo al tema de las memorias, teníamos las DRAM, que son las que utilizamos todos los días, ¿sí? Que son las dinámica RAM, y después están las SRAM, que son las estáticas, que son muy similares a las RAM que utiliza la máquina, pero estas son con otro tipo de características, ¿sí? Y se llaman estáticas. ¿Qué dice acá? A diferencia de la RAM dinámica estándar, estas no requieren recargar los ciclos de datos de memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las comunes necesitaban un ciclo de refresco para poder mantener esos datos en cada celda de memoria? En este caso, las estáticas no necesitan de ese tipo de ciclo de refresco, ¿sí? Por eso son mucho más ligeras que las de RAM, que las RAM comunes, ¿sí? Pero requieren hasta 4 veces más espacio para guardar la misma información, ¿sí? Por ese motivo, no pueden reemplazar a las RAM comunes, porque serían memorias muy grandes, ocuparían mucho lugar, mucho espacio, y serían unas memorias muy, muy caras para poder utilizar en el sistema. ¿Ah? Por eso, ese tipo de memoria se decidió utilizarla como memoria caché. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Y qué es una memoria caché? Algo yo había explicado el otro día. ¿Ah? Y acá en el apunte tenemos algo que está bastante lindo para leerlo.
Y a ver si me pueden seguir. A ver por dónde empiezo para no leerlo todo. Acá dice, pongamos un ejemplo. Imagina que la profesora puso una tarea a un grupo de estudiantes y aquellos van durante el transcurso del día a consultar el tema en la biblioteca. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. El procedimiento normal para quien llega primero consiste en conseguir hojas para hacer los apuntes, consultar las fichas de biografía, encontrar el libro en la estantería correspondiente, llevarlo a la mesa de lectura, consultar el índice y abrir el libro en la página que contiene la información que estaba buscando. Todo eso lo tiene que hacer la primera persona la primera vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. El procedimiento para quienes llegan después, ¿sí?, es más fácil y rápido. Se ubican en la mesa, los que llegan después, ¿no? Los demás estudiantes. Se ubican en la mesa que estaba el primer estudiante, toma el libro que allí se encuentra, lo leen en la página que ya estaba abierta, ¿sí? Que estaba abierta, y hasta se encuentre allí las hojas para hacer los apuntes, inclusive. O sea, tiene todo servido. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que solo una vez va a buscar los datos, la información, y recorre todo lo que tenga que recorrer para encontrar la información. Una vez que esa información está cargada, ¿sí?, cuando se vuelva a requerir esa información, está toda ahí, en la mesa. Está todo servido. No tiene que volver a hacer el proceso de buscar en la estantería, en la biblioteca, el libro, buscar cuál es el libro, buscar en el índice lo que quería buscar, abrir en la hoja que corresponde, ponerlo en la mesa y crear el apunte. No, lo único que tiene que hacer es agarrar los apuntes que ya están ahí, servidos, en la hoja que necesita para trabajar. ¿Se entiende? El ejemplo. Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Eso dice que es, bueno, un caché de mesa, por ejemplo. ¿Ah? Dice, a ver, vamos a otro ejemplo. Un encargado de aseo perdía mucho tiempo cada vez que tenía que ir, me hace acordar un cuento, que tenía que ir a buscar, que tenía que ir hasta el tanque de agua principal a levantar las escobas y los trapos. Hasta que consiguió un balde caché con el cual llevar un poco de agua hasta el sitio que estaba limpiando. Solo cuando el agua del balde está sucia o se había acabado, caminaba hasta el tanque donde estaba todo el agua para reemplazarla o para cargarla. ¿Se entiende? Después habla de los distintos tipos de caché, caché L1, caché L2, caché L3, que son la cantidad de caché que hoy día tenemos en las máquinas actuales, ¿sí?, que inclusive todos esos caché están guardados, guardados no, quedan 10 minutos, ¿no? Están incorporados dentro del microprocesador, ¿sí?
¿tá? ¿Y cómo funcionan? Y de la misma manera, o sea, esa información que fue cargada en algún momento, ¿sí? El microprocesador va a revisar el caché L1, que es el que está más cerca. Si no lo encuentra ahí, va al caché L2. Si no lo encuentra ahí, va al caché L3. ¿Sí? Si no lo encontrara en el caché L3, tendría que volver a la memoria RAM. ¿Tá? Y si no estuviera en la memoria RAM, tendría que volver a buscarla en el disco rígido y volverla a cargar en la memoria RAM para hacer todo el proceso de vuelta, ¿sí? Pero imagínense que en vez de hacer todo ese recorrido, ir por todos esos lugares, por todos esos caminos, si estuviera en la primer caché, el proceso sería mucho más rápido. O sea, mientras más cerca esté del proceso, en este caso del procesador, más rápido se van a hacer las cosas. No requiere tanto tiempo de espera. ¿Está más o menos la idea, chicos? Sí, profe. Bueno, creo que con esto más o menos ya estamos terminando. Acá hay ¿Ya? cosas. Rapidísimo. Rapidito. Sí, igual ten en cuenta que nos están quedando solo 7 minutos, ¿eh? Tampoco nos queda tanto tiempo. No, nos ponemos a charlar ahora, se nos vuelve a cortar. Y hay algunas otras cositas que podríamos llegar a hablar, pero no son... Por ejemplo, habla en las memorias RAM habla de la latencia. ¿Sí? ¿Qué significa la latencia? Y para que se den una idea, la latencia es el tiempo de espera que va a tardar en responder la memoria desde que se le dio la orden. ¿Sí? Cuando el procesador le dijo que había tal cosa para cargar, ahí hay un tiempo de espera hasta que esa información se cargue. Esa es la latencia. Y la latencia, mientras más chico sea el número, más ligera va a ser la memoria. Eso es una información que las memorias tienen asignada, digamos, con unas siglas que son CL. CL5, CL3, CL10, por decir algo. De acuerdo al CL, es el acceso a memoria que va a tener, va a ser más rápido. ¿Ah? Después tiene el access time, que es el acceso a memoria. Eso está todo dentro del mother, ¿no? Eso es parte de la memoria. La memoria. Lo que nombré recién es parte de la memoria. Acá habla de las memorias viejas, que eran con paridad, sin paridad, con control de corrección de errores, cosas que en algunas ya ni se usan. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo. No sé si quieren preguntar algo antes de que cortemos. No se me ocurre nada, profe. No se le ocurre nada. Bien.